Qué especial verlos. Mientras estaba aquí sentado decía, qué privilegio estar aquí, qué privilegio ser un discípulo, qué privilegio cantarle a Dios, qué privilegio escuchar su palabra. Amén. Pero también qué gran privilegio poder predicarla, qué gran responsabilidad. Entonces, la verdad para mí es un gran honor. Quiero hacer un anuncio, bueno, buenas noticias, ¿no? Está con nosotros y va a estar por más o menos 2 semanas, van a estar con nosotros. Creo que algunos los presenté el viernes, pero unos no saben que ellos están aquí. Son Jorge Sanabria y Joana Aponte, son 2 hermanos de la ciudad de Bogotá. Ellos dirigen el ministerio universitario en la ciudad de Bogotá. Entonces vienen 2 semanas a compartir con los universitarios aquí de Medellín, a ver pues lo que Dios ha hecho con ellos y poderse animar para seguir con el trabajo en la ciudad de Bogotá. Entonces va a ser muy especial tenerlos. Ya han estado compartiendo con ellos. Los universitarios tienen esa capacidad de exprimirlo a uno. Entonces ahí están. Pero va a ser muy especial. Bienvenidos. Esta es su casa. Si alguien fue, creo que para que le bajen un poquito de volumen al micrófono, tengo mucho feedback. Bueno, no tengo más anuncios que hacer, la verdad. Entonces, voy a seguir con nuestro sermón del día de hoy. Estamos en Lucas. ¿En qué? En Lucas, ¿no? Escuché Juan. Si está joven para estar tan perdida, pues. Lucas, vamos a Lucas. Y el título de mi sermón hoy se llama Una fe admirable. Una fe admirable. Y vamos a entender un poco más por qué el título del sermón. Charles Spurgeon dijo lo siguiente con respecto a la fe: poca fe bastará para llevarnos al cielo, mas una gran fe traerá el cielo hasta nosotros. Poca fe bastará para llevarnos al cielo, mas una gran fe traerá el cielo hasta nosotros. Vamos a Lucas 7. Como es costumbre, solicitamos, pedimos el favor, apaguemos nuestros celulares o dejémoslos en silencio para escuchar con atención la palabra de Dios. Y obviamente por respeto unos a otros, por respeto a Dios, vamos a tenerlos apagaditos o en silencio. Y también vamos a estar concentraditos, ¿no? Amén. Lucas 7. Versículo 1 dice: Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró a Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos criados de los judíos para que le rogaran, a unos ancianos, de los judíos, para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedan lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaban cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va, y si al otro le digo ven acá, él viene, y si a mi siervo le digo haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, o una fe tan grande.
Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Esta escritura, personalmente, me ayudó mucho esta semana. No simplemente preparé un sermón. La verdad, estudié mi Biblia esta semana pensando en esta escritura. Es más, mi tiempo de discipulado esta mañana con Fabián fue respecto a eso también. Fue muy animante trabajar en este pasaje, porque habla de la fe, pero no la fe a la que de pronto podemos estar acostumbrados por nuestro trasfondo cultural. La fe más asociada a la magia que a la fe. ¿Sí me explico? Fe en Dios. No una fe sin norte, sino una fe profunda en Dios. El tema de este pasaje yo lo resumí en la admiración y el asombro de Jesús ante la fe de un centurión romano que le ruega sanar a un siervo suyo que amaba mucho. La verdad, lo que se resalta aquí, objetivamente hablando, es la admiración de Jesús, el asombro de Jesús. Por eso el título de mi sermón, una fe admirable. Definitivamente la fe del centurión romano es algo que ha quedado como un tesoro para la iglesia. Son dos cosas, solo dos cosas sorprendieron a Jesús a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra. Solo dos cosas lo sorprendieron, solo dos cosas lo asombraron. Una, la fe del centurión romano. Y dos, la incredulidad de la gente en Nazaret. Esas dos cosas, a lo largo de su trasegar en este mundo, lo impresionaron de forma fuerte. Uno, la fe de este centurión. Pero dos, la incredulidad de la gente en Nazaret, porque allí no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Eso queda como un referente para nosotros. Ahora bien, pero ¿cuál es la naturaleza de esa fe admirable del centurión romano que asombró, o mejor, maravilló a Jesús? Porque conocer y profundizar en ese tipo de fe es definitivamente la voluntad de Dios. Indiscutiblemente es por esta razón que dicha historia aparece en la Biblia. Vamos a examinar qué tipo de fe, qué tipo de confianza fue la que impresionó a Jesús en la persona del centurión romano. Porque piénsalo, y yo lo pensaba para mi propia vida. Cuando estudiaba esto, ¿qué piensa Jesús de mi fe? ¿Le impresiona mi fe? Jesús podría decir lo mismo de mí. Oye, no he visto tanta fe en Israel como la fe de Orlando. Yo pensaba, ¿será que él dice eso? ¿Lo diría? De hecho, hay una escritura que es absolutamente perturbadora al final de los evangelios, en Lucas y en Juan, en Mateo, que dice que ¿acaso el Hijo del Hombre encontrará fe cuando regrese? Es interesante. Y si hay algo que, digamos, se ha ido diluyendo a lo largo de la historia del cristianismo, es precisamente la fe. La fe. Y la historia de este centurión romano es algo que queda para nosotros como iglesia contemporánea. Lo primero que vamos a hablar es yo vi tres cosas por lo menos. Vamos a hablar primero de una fe humilde. Versículo 1 al 7. Vamos a estudiar esos primeros 7 versículos. Y en el versículo 7 dice: ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Y antes de abordar esta primera característica de la fe del centurión romano, es importante tener un poco de contexto. Es decir, ¿quién era este centurión romano?
¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas a registrar este evento en su evangelio? ¿Por qué? Y a Mateo, ¿no? Porque tenemos a Mateo y tenemos a Lucas con esta historia. Pero ¿por qué? ¿O quién era este centurión romano? Necesitamos un poco de contexto para comprender la historia. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo primero que voy a comentarles es lo siguiente. El mero hecho de que fuera un centurión indica que no era cualquier persona. El centurión equivalía entonces al tiempo de hoy a una especie de coronel del ejército. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano. Todos los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento eran personas respetables. Ustedes pueden ir a pasajes como Lucas 23:47 o Hechos 10:22, Hechos 22:26, Hechos 23:17, versículo 23 y versículo 24, Hechos 24:23 y Hechos 27:43. No se preocupen que se queda grabado, ustedes pueden anotar. Supongo que ven los sermones, ¿no? El historiador Polibio nos describe las cualidades de un centurión. Él decía lo siguiente: debe ser más que un militar temerario, uno que es capaz de mandar a la tropa, firme en la acción y de confianza, no demasiado dispuesto a entrar en combate, pero cuando es necesario debe estarlo a defender su posición y a morir en su puesto. Así los describían. No era cualquier clase de persona. El centurión tenía que ser un hombre especial o no habría podido conservar su puesto. No cualquiera llegaba a ser centurión romano. No cualquiera. ¿Ustedes vieron la película Gladiador? Sí. Máximo, ¿se acuerdan de Máximo? Sí. Algo así. Esa era la clase de persona a la que me estoy refiriendo. Dos, tenía una actitud muy poco corriente con su esclavo. Amaba a su esclavo. La escritura dice, el esclavo que amaba mucho. Y no era corriente esta actitud en los centuriones romanos con respecto a los esclavos. Y habría hecho lo que fuera necesario para salvar la vida. La ley romana definía al esclavo como una herramienta viva, ojo. No tenía derechos. Su amo le podía maltratar y matar si quería. Un escritor romano recomienda a los terratenientes que pasen revista a sus aperos todos los años, a sus fincas, y que tiren los instrumentos que ya están viejos o inservibles, y que hagan lo mismo con los esclavos. Era corriente abandonar a los esclavos para que se murieran cuando ya no rendían en el trabajo. Pero la actitud de este centurión romano fue distinta. Este centurión romano trató muy bien a su esclavo, lo amaba profundamente. Esa actitud no era corriente en un centurión romano, y más en el contexto del que les estoy hablando. Por eso es importante saber estas cosas, porque por eso la historia guarda tanta relevancia. Ahora, no solamente eso, sino que era un hombre profundamente religioso. Tiene que haber tenido más que un interés superficial para construir una sinagoga. Recuerdan que estos ancianos le decían a Jesús: mira, es importante que ayudes a este hombre porque él nos construyó una sinagoga. Es verdad que los romanos consideraban que la religión era buena para mantener a la gente en orden. Ellos pensaban así. La consideraban como el opio del pueblo, como algo malo, y había que mantenerlos tranquilos. Augusto recomendaba que se construyeran sinagogas por esa razón. El historiador Gibbon dice que en una frase famosa: todas las formas de religión que existían en el Imperio Romano, la gente las consideraba como igualmente verdaderas, los filósofos como igualmente falsas y los magistrados como igualmente útiles. Pero este centurión no era un administrador cínico, sino un hombre sinceramente religioso.
O sea, el interés del centurión no simplemente era complacer a los judíos con una sinagoga. Realmente él tenía un interés espiritual en la sinagoga. También tenía una actitud muy poco corriente hacia los judíos. Si los judíos despreciaban a los gentiles odiaban a los judíos. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no son judíos. O sea, nosotros, a no ser que aquí haya un judío. El antisemitismo no es nada nuevo. Los romanos decían que los judíos eran una raza asquerosa y consideraban su religión como una superstición bárbara. Hablaban del odio que tenían los judíos a toda la raza humana. Acusaban a los judíos de adorar a una cabeza de burro y de sacrificarle todos los años a un gentil. Es verdad que muchos gentiles, cansados de los muchos dioses y de la baja moralidad del paganismo, habían aceptado la doctrina judía de un solo Dios y la ética judía austera. Pero el trasfondo de este relato implica un sincero lazo de amistad entre el centurión y los judíos. O sea, no era con el afán simplemente de tenerlos aplacados. Realmente el centurión y los ancianos a los que envió a Jesús tenían una muy buena relación. Es evidente que estos ancianos apreciaban profundamente al centurión. Ahora bien, después de capitalizar todos estos elementos del contexto histórico del pasaje y con un poco más de conocimiento al respecto de quién era ese centurión y por qué Lucas, guiado por el Espíritu Santo, consideró esta historia como profundamente relevante, vamos a continuar analizando con más detalle la fe del centurión. Pero es importante saber esto. Si no, la historia queda como una historia más. Vamos a entender un poco más por qué fue que a Jesús le impresionó tanto la fe del centurión. Es evidente que la fe de este centurión era una fe profundamente humilde. El centurión romano reconoció la posición frente a la que se encontraba respecto a Jesús. No se consideró digno de que Jesús entrara a su casa y, como él mismo dijo, no se consideró digno tampoco de presentarse ante él. Es indiscutible que Jesús se admiró en gran manera de la humildad de este hombre. Es decir, no tenía por qué ser humilde. Es más, él pudo haberle dado una orden a Jesús de que viniera. Los rabinos generalmente se sometían a las autoridades romanas por conveniencia política. Obviamente Jesús no iba a hacer eso, pero el centurión romano no tenía por qué pensar de la manera que pensaba. Él no estaba entrenado para eso, ni estaba formado para eso. Sin embargo, es evidente que la actitud del centurión romano fue completamente diferente a la actitud convencional de un centurión romano. Y la verdad, analizando la fe de este centurión romano, eso es lo que Dios aprecia de un hombre. Dios aprecia el hombre que se postra humilde y lo busca de todo corazón, que no se considera digno de estar en su presencia, que no busca su exaltación propia, sino la gloria de Dios. Es ese tipo de fe la que realmente Dios valora. Vamos a marcar ahí, vamos a Isaías 66. Es una escritura que hemos leído muchas veces, pero quiero leerla nuevamente. 66.2, para que la tengamos presente. Dice: yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. ¿En quién se fija Dios? En los pobres y humildes de espíritu que tiemblan ante su palabra.
Dios se fija en el hombre que reconoce su pobreza espiritual, que reconoce su necesidad de Dios, que frente a Dios no es nada y que nada merece, que se humilla bajo su mano poderosa. Dios se fija en ese tipo de hombre. Vamos a Santiago 4:8. Vamos a ver varias escrituras el día de hoy. Santiago 4:8. Santiago 4, versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los pusilánimes purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ese es el tipo de actitud que Dios espera en una persona que lo busca sinceramente. Un hombre humilde que reconoce su necesidad profunda de Dios. En Lucas 18:14, la historia del fariseo y el cobrador de impuestos es una historia muy similar. ¿En quién se fijó Dios en esa historia? En el cobrador de impuestos, que no se consideró digno de estar en la presencia de Dios, que solamente golpeaba su pecho y decía: perdóname que soy un pecador. Jesús dijo: solamente ese fue a su casa justificado, y no el fariseo que se exaltó a sí mismo. Ese hombre que reconoció su profunda necesidad de Dios, su miseria espiritual. Su miseria espiritual. ¿Sabes en qué pensaba cuando estudiaba esto? Qué diferente esta fe a la fe moderna que observamos el día de hoy. Esa fe moderna que reclama y exige. No una fe humilde que se postra ante Dios reconociendo: yo no soy nada, no merezco nada, pero te necesito. Qué diferente es esa fe a la fe de hoy, a la que se expresa en palabras: yo reclamo, yo declaro, yo exijo que me des lo mío. Qué diferente. Ese tipo de fe es orgullo disfrazado. No es fe. No es fe. Porque la fe, que es fe verdadera, es la fe de este centurión que reconoce su necesidad de Dios. Oye, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me presenté ante ti. No soy digno. Yo soy simplemente un mortal. Tú eres Dios. Tú eres santo. No merezco que entres en mi casa. Esa fe, la naturaleza humilde de esa fe, fue la que impresionó a Jesús de primera mano. Tal vez nadie hasta ese momento había reconocido su necesidad de Dios de esa manera. Muchos buscaban los milagros de Jesús. Muchos buscaban los beneficios de estar con Jesús. Pero pocos reconocieron su miseria delante de Jesús. Y pocos como el centurión, que tenía todo para simplemente no considerarse de esa manera. ¿Qué lección queda para nosotros? Dios busca una fe que es humilde. Y la fe que busca a Dios es ese tipo de fe humilde, que busca a Dios solamente por quien es Dios y no por lo que Dios puede dar. Una fe incondicional, una fe para quien Dios es suficiente. ¿Sí me explico? Ese tipo de fe es la que Dios espera. No siempre
Cuando empezamos en nuestra búsqueda de Dios, nos presentamos con Dios de esa manera. Tal vez la primera vez que llegamos a una reunión como estas, a escuchar la palabra de Dios, llegamos no pensando en que necesitamos a Dios, sino que necesitamos solucionar algo en nuestra vida. Fracasé en mi vida, fracasé en mi matrimonio, fracasé en mis finanzas, fracasé en mi noviazgo, fracasé en mi trabajo, fracasé en mi profesión, necesito a Dios. Pero pocas veces llegamos pensando, Dios, te he ofendido con mi vida, no soy digno de ti, he pecado contra ti, perdón. Pocas veces, casi que ninguna tal vez, llegamos pensando de esa manera. Pero sabes, quiero solamente decirte una cosa, la fe en la que Dios se fija es en ese tipo de fe. Una fe humilde, no la fe que busca recuperar algo que perdió, sino la fe que busca objetivamente a Dios. Humildemente, Dios, no soy nada. ¿Y cuál es el problema de decir delante de Dios que no soy nada? No somos nada. ¿Te has visto desde un avión arriba? No ves a nadie. ¿Sabes qué es lo chistoso de este tema? Que nuestro orgullo a veces es tan grande que pensamos que somos el centro de este universo, que todo gira a nuestro alrededor, que Dios incluso tiene que estar arrodillado delante de nosotros para cumplir con nuestros deseos. Eso no es verdad. Hay predicadores, miren hermanos y amigos, hay predicadores hoy que están predicando este tipo de cosas, que están convenciendo a la gente de que ellos son algo y que necesitan exigirle a Dios algo, que tienen que exigir lo que perdieron. ¿Sabes? No hemos perdido más que nuestra relación con Él a causa de nuestro pecado. Dios no tiene por qué prosperarnos. Dios no tiene por qué darnos casa, carro, beca, ni plata, ni nada de esas cosas. Porque lo único que Dios busca es que nosotros lo amemos. Oseas 6:6. Lo que busca de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Dios, por quien es Dios, única y exclusivamente. Si no tienes nada más, pero tienes a Dios, tienes todo. De verdad. Pero a veces queremos a Dios y algo más. Dios, sí, Dios, yo necesito a Dios, sí, pero ¿qué más me puedes dar? ¿Qué más puedes ofrecerme? Aparte sí de mi relación contigo, pero ¿qué más me puedes ofrecer? Una relación con Dios es todo lo que objetivamente podemos tener y todo lo que necesitamos realmente. Qué diferente la fe de centurión a la fe moderna. A la fe moderna que ofrece simplemente cosas, pero no el evangelio como está en las escrituras. A mí me llamó mucho la atención la fe de este hombre, su humildad, reconocer: yo no soy absolutamente nada, soy un simple mortal, yo no merezco que entres en mi casa, no merezco ni siquiera presentarme ante ti. Yo escucho historias raras de personas. Cuando alguien está enfermo o pasando por una situación difícil, he escuchado cosas como: mira, enójatele a Dios. Enójatele a Dios. O cosas como: ay amiga, estoy enojada con Dios por lo que te hizo. El centurión romano, pasando por una situación similar, solamente dijo: ¿sabes qué? No merezco que entres en mi casa. Soy un simple mortal. Una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo.
no soy nada. Necesitamos ese tipo de fe, porque ese tipo de fe es la que va a hacer que salgamos de aquí justificados, perdonados, reconciliados. Es ese tipo de fe la que nos va a permitir entender con profundidad el Evangelio. Porque si seguimos pensando que merecemos algo de Dios, no vamos a entender qué es el Evangelio, qué es la gracia. Solamente el que reconoce su miseria entiende lo que es gracia. Porque gracia es, en la mejor definición que he leído, bondad de Dios para quien solo merece castigo. Si tú sigues considerando que eres buena gente, que eres una buena persona, que mereces que Dios te lleve al cielo solamente porque eres una buena persona y no le has hecho mal a nadie, no vas a entender lo que es la gracia, ni vas a ser justificado. Porque le estás diciendo a Dios que no necesitas eso. Tu propia justificación es suficiente. ¿No fue lo que hizo el fariseo? Ay, Dios, mira, yo no soy como estos cobradores de impuestos. Yo no soy como estos tipos. Yo sí soy buena gente. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy la 10ª parte de lo que gano. Yo voy todos los sábados a la sinagoga. Guardo el día de reposo. No como nada impuro. Soy modelo. Yo merezco ir al cielo. ¿Sabes qué dijo Jesús? El otro fue justificado porque entendió quién era delante de Dios. Solamente una fe humilde, una fe de esta naturaleza, nos va a permitir entender el privilegio que tenemos cada vez que nos arrodillamos y oramos. Que solo ese acto es posible gracias a la misericordia de Dios. Podernos arrodillar y podernos entrar en su presencia. Solamente entendiendo o teniendo este tipo de fe, vamos a entender el privilegio que significa tener una relación con Dios. El privilegio que es orar. El privilegio que es leer su palabra. El privilegio que es ser un cristiano. Ese privilegio. Solamente si entendemos, si captamos el corazón detrás de este centurión, vamos a entender la gracia, la misericordia y el privilegio que tenemos como cristianos de una relación con Dios. Pablo lo entendió así. Pablo dijo, mira, todo lo considero basura. Todo lo considero estiércol. Y mira quién era Pablo. Todo lo considero solo por el privilegio de conocer a Cristo. Eso. La fe que es humilde estima como absolutamente valioso su relación con Dios. Cuando entendemos o cuando tenemos este tipo de fe, vamos a entender con profundidad por qué yo necesito leer mi Biblia y orar cada día. Porque es un privilegio. A veces nos sentimos más privilegiados de hablar con un ser humano que tal vez es muy famoso y muy reconocido, que el privilegio que tenemos de estar cada mañana en la presencia del Dios de la gloria. ¿Sabes? Tenemos esa posibilidad. La sangre de Cristo nos permite entrar allí. Imagínate. Es ese tipo de fe en la que Dios se fija. Lo segundo que impresionó a Jesús fue que esta fe de centurión fue una fe que reconoció el poder de su palabra. Versículo 7. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Pero no solamente fue una fe humilde,
sino fue una fe que reconoció el poder de la palabra de Jesús. Una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Es evidente que la fama de Jesús y de su predicación había crecido. Este centurión romano estaba cuando menos informado, no solo de los milagros que podía realizar Jesús, sino del poder y la autoridad de sus enseñanzas. Cuando Jesús habló, el agua fue transformada en vino. Muertos resucitaron. Las tormentas se calmaron. Y antes de que todo llegara a existir, por medio de Él fue creado el universo. Jesús es el Logo de Dios, la palabra de Dios hecha hombre. En palabras de Jesús, sus enseñanzas no eran suyas, eran las enseñanzas de su Padre. Todo lo que enseñó fue lo que escuchó hablar de su papá, de su Padre. Juan 7:16, mira lo que dice. Juan 7:16. Jesús le respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pedro le dijo a Jesús que él tenía palabras de vida eterna. En Juan 8:31 y 32 enseñó a los judíos que habían creído en él que si se mantenían fieles a sus enseñanzas conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Las enseñanzas de Jesús son la palabra de Dios. Y su palabra es todo lo que necesitamos. La palabra de Dios debe ser suficiente para el cristiano. Juan 7:24. Mira lo que dice. No, no es Juan 7:24. Es Juan 7:15. Y los judíos se asombraban y decían: ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió: esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. La palabra de Dios tiene que cobrar profunda relevancia en la sociedad en la que nos encontramos. Porque esta sociedad es una sociedad que ya no considera como fuente objetiva de la verdad e intérprete objetivo de la realidad a la palabra de Dios. Una sociedad que en la voz de sus líderes espirituales más prominentes ha desmontado la autoridad de la Biblia, de la vida y conducta de la iglesia contemporánea. Hoy ya no se habla de la Biblia. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si la Biblia es la fuente de vida, de fe y conducta de la iglesia, pero la Biblia se cierra, entonces ¿qué queda para la iglesia? ¿Qué queda para nosotros como cristianos? Si esta Biblia, si esta palabra ya no es relevante para nosotros, entonces ¿qué queda para la iglesia? Entonces, ¿sobre qué base vamos a seguir caminando en nuestro cristianismo? ¿En qué vamos a depositar nuestra confianza? ¿A qué nos vamos a mantener fieles si la Biblia ya no es relevante? Y es preocupante porque líderes prominentes del cristianismo simplemente han sacado la Biblia a un lado, la han desplazado y ya no guarda relevancia.
Ya no es objetiva. Incluso nosotros mismos muchas veces. Hermanos y amigos, cuando no leemos la Biblia, cuando no estudiamos la palabra de Dios, no le damos relevancia. Cuando simplemente es algo más en nuestros calendarios y de forma irregular la leemos, no le estamos dando relevancia. El mundo está influenciándonos continuamente hacia sus valores. Continuamente. Somos una sociedad consumista. Somos una sociedad enfocada en sí misma, humanista, profundamente humanista, hedonista, relativista. Los valores más importantes de la vida y de la fe, de la Biblia, ya simplemente no están allí. Como decía Isaías, a lo malo ahora lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Dejamos los valores de Dios a un lado cuando la Biblia debe ser suficiente para nosotros. Una sola palabra tuya, dice el centurión, bastará para sanar a mi criado. Una sola palabra de Dios puede hacer que vidas cambien radicalmente. Su palabra tiene el poder de transformar, regenerar y sanar una sociedad enferma por causa del pecado. Una sociedad separada de Dios, muerta en sus delitos y pecados. Una sola palabra de Dios bastaría para sanarla. La necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Una sola palabra de Dios puede hacer que nuestras vidas tomen un rumbo distinto. Puede darnos todo lo necesario para la vida y la devoción. Una sola palabra. Pero cuando no le damos la autoridad a la Biblia en nuestras vidas, quedamos a expensas de lo que el mundo piense. Quedamos sin ningún tipo de protección. Quedamos completamente expuestos. Hermanos y amigos, la Biblia es nuestra fuente de fe y conducta. Necesitamos ir a las Escrituras para entender la voluntad de Dios para nosotros y para entender nuestra eternidad. Para entender que sin la Biblia es imposible ser cristianos. No tiene sentido. ¿Qué clase de cristianos somos si no vamos a las Escrituras? Tienes la posibilidad, si nos visitas hoy, de sentarte con nosotros y estudiar la Biblia. Conocer quién es Dios, cuáles son sus promesas, cuál es su voluntad. Una sola palabra tuya, una sola palabra de Dios puede transformar tu vida. Eso fue lo que pasó en mi propia vida. Yo no llegué con la motivación de buscar a Dios. Estudiando la Escritura entendí que estaba mal con Dios, que yo era súper buena gente, que yo me consideraba un tipo súper buena gente. No le hacía mal a nadie, pero tampoco le hacía bien. No buscaba la voluntad de Dios en mi vida. Era un religioso, pero no era un hombre espiritual. No era un hombre con una relación con Dios. No entendía que mi pecado ofendía a Dios, porque a pesar de lo religioso que era, seguía en las mismas cosas. Seguía siendo inmoral, seguía siendo vicioso, seguía siendo mentiroso, seguía en las mismas cosas, pero era religioso. Solamente la palabra de Dios hizo que mi vida tomara un rumbo distinto. Deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Siéntate y estudiamos la Biblia y te vas a dar cuenta, mira, esta es la voluntad de Dios para mí, quiero hacerlo. Pero tienes que dejar a un lado tus prejuicios, tus presunciones y dejar que Dios transforme tu vida. Date la oportunidad de hacerlo. Ahora, no le estás dando una oportunidad a Dios, le estás dando una oportunidad a ti. Date la oportunidad, no solamente de arreglar los problemas en tu vida, porque ese es el otro gran problema que tenemos. No, necesito que arregles mis problemas. Bueno,
la verdad, yo no puedo hacer eso. Si tú tienes problemas con tu matrimonio, si tú tienes problemas con tus finanzas, si tú tienes problemas, los que sean, difícilmente yo voy a poder solucionar esos problemas, o cualquiera aquí. Pero lo que sí te garantizo es que tu vida va a ser transformada. Y después de que la palabra de Dios sea lo más importante en tu vida, vas a saber qué hacer. Vas a saber qué decisiones tomar. Vas a ser un hombre o una mujer sabia para tomar decisiones. Pero busca solamente a Dios y su palabra. Date esa oportunidad. Porque en la palabra de Dios hay vida eterna. Puedes transformar tu vida. Mira, todas estas personas que están aquí, la mayoría han estudiado la Escritura, han estudiado la Biblia y están aquí solamente porque estudiando la Biblia entendieron dónde estaban y su necesidad de Dios. Y van a seguir viniendo personas. Y qué increíble. Pero toma esa decisión, date la oportunidad de que la palabra de Dios sane tu vida. Amén. Y 3, fue una fe que reconoció el poder de su señorío. Mira lo que dice el versículo 8. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo, ve allá, él va. Y si al otro le digo, ven acá, él viene. Y si a mi siervo le digo, haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo, quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. No solamente es una fe humilde. No es solamente una fe centrada en la palabra de Dios, sino una fe que reconoció el señorío de Jesús. Es evidente que el centurión entendió el señorío y la soberanía de Jesús. Su explicación en el versículo 8 es contundente. El centurión entendió el evangelio. Lo entendió. Jesús es Señor, Jesús es Rey. Una palabra suya es suficiente para que órdenes sean obedecidas. El centurión mismo sabía lo que significaba estar bajo autoridad. Por eso es que es tan relevante. La vida de un cristiano está definida inobjetablemente por el señorío de Jesús en su vida. Un cristiano vive para servir y amar a Jesús hasta el final de sus días. Él es su Señor, Él es su amo, Él es su Rey. Somos propiedad, territorio del Señor. Ese es el Evangelio. Un cristiano no puede vivir lejos del señorío de Jesús, porque es propiedad de Él. Un cristiano no es dueño de su propia vida y no puede hacer con ella lo que le plazca, porque su vida le pertenece a Jesús. Romanos 14:8, mira lo que dice. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Norman T. Wright dice lo siguiente con respecto al Evangelio. El Evangelio es anunciar que Jesús es Señor. Señor del mundo, Señor del cosmos, Señor de la tierra, de la capa de ozono, de las ballenas y de las cascadas, de los árboles y las tortugas. Al comprender esto, destruimos la demoledora dicotomía que ha existido en las mentes de las personas entre predicar el Evangelio por un lado y lo que se solía llamar acción social por el otro. Predicar el Evangelio quiere decir anunciar a Jesús como Señor del mundo. Y a menos que queramos contradecirnos con cada pequeña cosa que hagamos, no podemos anunciar este mensaje si no nos comprometemos a que ese señorío sea evidente en todas las áreas de nuestras vidas. Hace unos años se oía una consigna que se hizo muy famosa: si Jesús no es Señor de todo, entonces no es Señor. La fe del centurión no solamente entendió, o no solamente fue una fe humilde, fue una fe que entendió el poder de la palabra de Jesús, pero también el poder de su señorío. Esa fue la fe que impresionó a Jesús. Una fe humilde,
una fe centrada en su palabra y una fe centrada en el señorío de Jesús. Es la fe que como cristianos debemos tener. Es ese tipo de fe. No es una fe superficial, es una fe profunda. Es esa fe, una fe con peso, no una fe light. Esa fe, ese tipo de fe nos va a permitir tener convicciones sólidas como cristianos. Nos va a permitir ser una iglesia contemporánea, capaz de hacer contracultura en un mundo que se está perdiendo. Hacer contracultura en nuestras propias familias, hacer contracultura en nuestras propias vidas. Vamos a saber qué tipo de vida vivir. Yo creo que es por eso que esta historia aparece en los evangelios, en Mateo y en Lucas, con relación a este centurión. Es la fe que cada uno de nosotros debe tener. Si hay algo que quiero dejar con este sermón, claro, es que este es el tipo de fe que debemos tener como cristianos. Si tú quieres ser un cristiano, a ese tipo de fe te estamos llamando. No a la fe de la reunionitis, no a la fe del activismo cristiano. No, una fe humilde, una fe centrada en su palabra y una fe centrada en su señorío. Porque Jesús no solamente debe ser nuestro Salvador, debe ser nuestro Señor. Tienes que vivir para obedecer a Jesús. Si Jesús no es Señor en tu vida, entonces no es Señor. Y Jesús cuestionó eso hace 8 días, lo vimos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? La fe admirable por la que se maravilló Jesús fue esa fe sencilla de un centurión romano. Una fe humilde que reconoció el poder de la palabra de Jesús y el poder de su señorío. Fundamentos a los que la iglesia contemporánea debe regresar. Muchas gracias, muy amables.